Chava, ¿tus compañeros saben por dónde? Sí, ya les mandé. Gracias. Ya borré los videos de prueba para que la gente no se confunda. Solo haya una resistencia que sea que están bien. También ya fácil me preguntaron unas 6 personas ¿qué onda? Aquí, más grande ella y más chica la presentación. Okay. Entonces, este es, digamos, para ver dos invitados. Este era más para ver ella. Un chiquito. Y ya. ¿Sale? ¿Está saliendo ya? Por favor. Se supone que ya estoy en mi podcast. En Facebook. Se ve Teresita y la presentación. ¿Sí? Perfecto. Ahí está. Te presto mi cuenta. No la... Dice Tere, pues eso es lo que tengo que comprar. Sí, sí. Eso. ¿Qué es? A ver. Sí, ya. A ver, vamos con ello. Yo nomás espero señal. Ustedes me dicen, ¿a qué hora arrancamos? Yo solo espero señal. ¿Sí? ¿Ya tiene el micro? ¿Madre? ¿Está bien allí? A ver, monitoreamos. ¿Sí está saliendo? Sí, solo que la imagen está trabada. ¿Está trabada la imagen? Ya está. Ya solo se ve Teresita. Bueno, vamos a guardar silencio entonces porque ya está transmitiendo incluso. Adelante, María. Buenas tardes, amables participantes. Desde el principio de este año estamos viviendo una situación fuertemente desestabilizante, no solo en México, sino en todo el mundo. Y afectan a todas las personas, fundamentalmente en el área de salud, pero no solamente en ella, sino en otras áreas que intensamente producen cambios, situaciones, dificultades, afecciones a personas, grupos, sociedades. Ante esto, la espiritualidad como campo de la reflexión teológica y de la experiencia tiene una palabra empeñada en dar sentido desde la palabra de Dios, desde el proyecto de Dios, a todo esto que estamos viviendo. El Centro de Occidente para el Estudio de los Valores Humanos, COEV, como un instituto de espiritualidad, quiere ayudarnos a hacer esta reflexión y a promover esta experiencia mediante un selecto grupo de especialistas. Es así que iniciamos nuestra Semana de la Espiritualidad recibiendo a la primera persona de nuestros ponentes, a quien en este momento tendré el gusto de presentar a ustedes. Ella es la maestra Reina Margarita Franco Escamilla. Reina, mucho gusto recibirte y que estés aquí presente. Les digo una palabra respecto de ella, porque es una persona muy cualificada para ayudarnos a la reflexión que lo va a hacer. Ella es licenciada en teología
y maestra en desarrollo humano. Es egresada de nuestro mismo instituto de COEB en su licenciatura en teología. Y en la actualidad también, gracias Reina, agradecemos que Reina forme parte del claustro de maestros de COEB. Ella ha trabajado como docente también en otras universidades, es docente en catequética, participó en el grupo que recientemente concluyó la renovación del itinerario de la catequesis infantil para la diócesis de Guadalajara. Gracias, Reina, porque pones toda tu sabiduría al servicio de todos nosotros. Ella nos presentará la primera ponencia que titulamos Tiempo de Oscuridad. Bienvenida, Reina. Pues muchas gracias, Teresita. Agradezco enormemente la invitación. Como miembro de esta familia, de esta comunidad que apuesta por la pastoral de la espiritualidad, me da mucho gusto estar aquí compartiendo en el arranque de esta semana a propósito del tiempo que estamos viviendo con esta pandemia. Y bueno, como ya mencionaba nuestra directora, la hermana Teresita Ángela, el día de hoy la intención es compartir una reflexión introductoria para esta semana de espiritualidad y la he titulado Pandemia COVID 2020, Tiempo de Oscuridad. Me he permitido plantearlo a manera de pregunta, aunque bueno, en una primera instancia sé que de por sí el tema podría ser evidentemente calificado como un tiempo de oscuridad. Tenemos signos evidentes, realidades que apuntarían hacia ese sentido. Sin embargo, la intención de esta reflexión es que podamos profundizar en algunos aspectos que nos permitan aclarar si podemos o vale la pena calificar este tiempo únicamente como un tiempo de oscuridad, o bien podemos descubrir en todo lo que esta realidad tan compleja nos está presentando algunos otros matices. Inicio diciendo que si bien se trata de un acontecimiento no solamente local, nacional, sino que se trata de un acontecimiento global, es un acontecimiento que se está presentando en vivencias particulares, es decir, cada persona, cada familia, incluso cada localidad está teniendo una vivencia muy particular y muy concreta de este acontecimiento global. Hay un elemento importante que encuentro necesario destacar al inicio de esta reflexión, y es que este tiempo del COVID ha permitido que muchas situaciones que permanecían latentes en la realidad a partir de toda esta situación de la pandemia se han hecho evidentes, ¿sí? Ciertamente muchas de estas realidades no son nuevas, pero tal vez no eran percibidas como lo estamos haciendo ahora. Yo me permitiría decir que esta pandemia hizo posible que se cayeran velos frente a la percepción de diferentes aspectos, de diferentes realidades, incluso frente a la percepción de nosotros mismos. Para guiar la reflexión, quiero invitarles a que hagamos un breve recorrido por varios aspectos, yendo de una mirada desde lo macrosocial hasta lo micro, ¿sí? Rescatando algunos elementos a partir de los cuales
yo considero que podemos hacer un análisis de cuáles son las posibilidades que este tiempo de pandemia nos ofrece para hacer una relectura desde lo que Teresita Ángela ya nos comentaba, ¿sí? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuáles son los sentidos que podemos descubrir a partir de esta realidad desde una mirada que aporta la espiritualidad? En primer término, por supuesto que habrá que situarnos en el tema de la salud. En este sentido, la pandemia, con toda su complejidad, puso al descubierto cuál es el estado de salud que hemos construido como nación, ¿sí? ¿Cuáles son realmente las condiciones sanitarias que enfrentamos y que tenemos al alcance como país, como nación? Y en ese sentido, tristemente podemos destacar que nos descubrimos como un pueblo que es susceptible a la enfermedad. Seguramente varios de ustedes en los análisis que se hacían comparativos en relación a cómo se estaba viviendo la pandemia en esta área de la salud en comparación con otras naciones. Cuando empezó la época crítica en México en relación a los contagios, múltiples especialistas coincidían en que nuestro pueblo iba a ser un pueblo muy susceptible al contagio. Esto nos debe llevar a reflexionar cuáles son esas condiciones de salud que como pueblo hemos estado construyendo y que con esta pandemia quedaron al descubierto de una manera muy clara. Asimismo, esta situación nos puso frente a deficiencias muy claras en los sistemas institucionales, gubernamentales y educativos, ¿sí? Una situación tan desafiante y tan retadora como la pandemia de COVID exigía de parte de las instituciones, de las autoridades y de los sistemas que estructuran la vida social, gran capacidad de respuesta. Y frente a todo esto pudimos ver en qué estado se encontraban realmente nuestras instituciones para hacer frente a una realidad tan compleja como es esta pandemia. Pudimos identificar y ver con mucha claridad cuál era su capacidad de previsión, su capacidad resolutiva, su capacidad de liderazgo, la capacidad de análisis y de diagnóstico, la capacidad para la toma de decisiones oportunas, adecuadas, bien orientadas en cuanto al uso de los recursos, por ejemplo. ¿Cuál era la confiabilidad que ofrecían estas instituciones y cuál era la percepción de la población en relación a la confiabilidad de las autoridades? ¿Cuál era el soporte estructural con el que contaban para hacer frente a las decisiones que se tomaban? Si bien esto no es desconocido, ¿no? Sabemos cuáles son las deficiencias gubernamentales e institucionales que tenemos como pueblo. Esta situación permitió pues poner al descubierto, ¿no? Esos datos, esa información que pudiera permanecer velada en otras circunstancias y que en este sentido, ante la inminente complejidad de la pandemia, pues quedó totalmente desnuda. Y un elemento más que me parece importante es que estas deficiencias nos dieron mucha idea de dónde está y cómo está el sistema operativo para gestionar decisiones en los diferentes niveles de gobierno, ¿sí? Sin duda, en el área de la educación, que fue una de las más retadas, está siendo una de las más desafiadas con toda esta realidad, nos dimos cuenta las grandes deficiencias estructurales, organizativas, a nivel de recursos que tenemos como sistema educativo para hacer frente a una situación como esta. Otro elemento que quedó al descubierto de una manera, digamos, muy
desnuda, si podemos decirlo así, es darnos cuenta de cuáles son las inconsistencias en el tejido familiar y social, particularmente en nuestro pueblo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que hemos construido como familias y como sociedad en términos de tejido, de vínculos, ¿sí? De interacción? Fue muy lamentable darnos cuenta que en nuestro pueblo hubo situaciones fruto de esta descomposición del tejido social que no se presentaron en otros lugares y en otros pueblos, ¿no? El hecho de la forma en la que asumimos y nos relacionamos, perdón, con esta pandemia fue muy distinta a cómo entraron en relación con el acontecimiento otros pueblos. Y por supuesto también a nivel familiar se vivieron una serie de realidades muy particulares que corresponden a nuestro país. Ligado a esto, pudimos darnos cuenta del nivel de conciencia y de formación en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Las agresiones al personal de salud que no ocurrieron en ningún otro lugar del mundo, justo ocurrieron aquí, ¿no? Esta incapacidad para asumir medidas preventivas, la resistencia constante en diferentes sectores de la población para colaborar con las restricciones, los controles de calidad, las peticiones para mantener la higiene, fueron una lucha en varios sectores de nuestro país para que la población las asumiera. Esto nos habla del nivel de educación, del nivel de ignorancia y del nivel de conciencia que hemos construido como pueblo. Es lamentable reconocer que esta situación del aislamiento, que fue propia de toda la etapa del confinamiento, incrementó considerablemente los niveles de violencia intrafamiliar, de maltrato infantil, de estrés, de agobio, que tensionó en muchas familias la relación. Grandes porcentajes en cuanto a llamadas de emergencia por violencia hacia las mujeres y violencia familiar en general fueron una característica de este tiempo de confinamiento en nuestro país. Y eso nos habla del nivel de conciencia en el que nos encontramos y el nivel de descomposición que hay en nuestro tejido social. También pudimos reconocer que si bien ya lo sabíamos, pero ahora se hizo mucho más evidente esas desigualdades que hay, tanto laborales, en términos de servicios asistenciales y desigualdades económicas, ¿sí? Todas las implicaciones que tuvo el hecho del confinamiento, del paro en las actividades económicas, las actividades productivas, el cambio en la dinámica social, tanto en lo micro como en lo macro, puso al descubierto el rezago y la desigualdad tremenda que nos permitió evidenciar que los recursos económicos, los medios de producción, pues están al alcance de un grupo reducido que es el que tiene la toma de decisiones, que es el que maneja los recursos, y una gran parte de la población era la que recibía el impacto de toda esta situación. En este sentido, un elemento que destacó y que fue muy característico de nuestro país en comparación con las realidades, por ejemplo, de las naciones europeas que enfrentaron el confinamiento, fue este aspecto de la informalidad. Como nunca tal vez nos dimos cuenta del nivel de informalidad en el que está cimentada la economía nacional. No solamente en términos de las actividades, ¿no? Sino en términos de los procedimientos, de las reglamentaciones, de los controles de calidad, de los procesos de producción. Uno de los grandes desafíos que tuvo que enfrentar el gobierno y la autoridad de nuestro país fue justo el poder encontrar condiciones para unificar las medidas preventivas, para poder establecer esto que denominaron las fases del semáforo,
¿Por qué? Porque el nivel de informalidad que había en la economía y en los sistemas de producción fue postergando y alentando toda esta instauración de la vuelta a lo que se ha denominado la nueva normalidad, ¿sí? Gran cantidad de familias en nuestro país sufrió las consecuencias del confinamiento a causa justo de sostenerse a partir de actividades informales. De ahí que como nunca quedó en evidencia que nuestra economía en un gran porcentaje es una economía que está cimentada en la informalidad, con todas las consecuencias que eso trae consigo. De igual manera, otro de los aspectos que resultó evidente a partir de esta pandemia es el gran rezago tecnológico y las implicaciones de este a nivel educativo, laboral, económico y social, ¿sí? Al parar las actividades ordinarias, al estar en casa y tener que estudiar y trabajar desde casa, nos dimos cuenta del rezago tecnológico en el que nos encontrábamos como pueblo. Gran cantidad de maestros que no estaban instruidos en la parte tecnológica y tuvieron que enfrentar en muy poco tiempo el desafío de aprenderlo si es que contaban con los recursos, porque hubo casos, ¿no?, donde los mismos maestros tenían que pagar su internet para poder impartir sus clases. Un gran número de familias sin los dispositivos electrónicos para poder accesar a las clases en línea. Y si bien se contaba tal vez con alguno, pero en una familia de 2, 3, 4 hijos, esto se volvió una gran dificultad. Pero no solamente a nivel de los docentes, de los alumnos y de los padres de familia. Muchos directivos enfrentaron con gran dificultad el desafío que implicaba hacer esta transición a un modo online para lo que se refiere a la gestión de las clases y del sistema educativo. Nos dimos cuenta que no solamente había un rezago en términos operativos, sino un rezago en términos de estar habilitados y de tener el conocimiento necesario para hacer frente a este desafío. Seguimos viviendo en el área educativa las consecuencias de este rezago cuando sabemos que un gran número de estudiantes de educación básica no están teniendo el acceso regular a las clases, ¿sí? Porque no se cuentan con las condiciones estructurales para poder llevarlo a cabo. Y aún quienes sí tienen las condiciones y los recursos para hacerlo, pues no tenemos todavía la certeza de cuál está siendo realmente el nivel de aprovechamiento y de aprendizaje a partir de esta situación. Eso en el área educativa, pero también en el área laboral se vivió un fenómeno similar. Todas las actividades que se tuvieron que trasladar a casa y actualizar en muy poco tiempo al personal de las empresas, de las instituciones, para que lo pudieran llevar a cabo. Hubo quien pues tuvo que pagar el costo a nivel de inversiones, de capacitación, de alentar tiempos, pero hubo quien no pudo entrar en esta transición y esto tuvo evidentes implicaciones económicas y toda una reconfiguración social en estos términos. La misma iglesia y la actividad pastoral se enfrentó a esta situación. En muchos sectores de nuestra iglesia sabemos había una resistencia y una postura incluso defensiva ante los recursos tecnológicos. A partir de la pandemia se descubrió no solamente la necesidad, sino las posibilidades que esto ofrecía y que no habían sido aprovechadas, ¿no? ¿Cuántos pastores de parroquias, cuántos señores curas tuvieron que hacer vínculos y alianzas auxiliándose con sus jóvenes en las parroquias para poder tener acceso a estos medios que se desconocían? Y fueron los jóvenes de las comunidades parroquiales, de las comunidades pastorales, los grandes aliados para hacerle frente a todo el desafío que esta pandemia ofrecía en términos tecnológicos.
Eso en cuanto a una mirada muy general a nivel macro en el ámbito social, que sin duda pudiéramos extender y pudiéramos rescatar muchos otros elementos, solamente propongo estos que me parecían sumamente importantes. Pero reduciendo ya la mirada y pasando a un ámbito más en lo corto, ¿qué fue lo que pasó a nivel pastoral? ¿Qué sigue pasando a nivel personal en esta situación de la pandemia? ¿Qué fue lo que la pandemia nos puso al descubierto a nivel personal? Que, bueno, siendo una institución que apuesta por la pastoral de la espiritualidad, es importante que rescatemos qué pasa y qué está pasando con los dinamismos personales en diferentes ámbitos a partir de esta realidad de la pandemia COVID. Un primer elemento que me parece muy importante destacar es que la pandemia nos descubrió cuál es el nivel de fiabilidad de nuestros estilos de vida. ¿A qué me refiero con esto? A que nos dimos cuenta si el estilo de vida que habíamos construido previo a la pandemia era capaz de hacerle frente a una situación desafiante como esta en términos de salud, en términos de manejo emocional, en términos de organización cotidiana de nuestros tiempos y de nuestras actividades, en términos de nuestra forma de construir las relaciones y en términos de nuestras prioridades. Creo que personalmente esta es una de las grandes posibilidades que nos ofrece la pandemia de COVID. Darnos cuenta si el estilo de vida que nos ha caracterizado y que hemos construido es un estilo de vida confiable que es capaz de sostenernos en situaciones desafiantes como esta que estamos viviendo. Un segundo elemento que me parece podemos revisar y reflexionar a partir de la realidad de la pandemia es qué tan sustentables son nuestros sentidos de vida. Es decir, qué tanto aquello donde depositábamos el sentido y que creíamos nos sostenía fue capaz de sostenernos y fue capaz de resistir de una forma sólida esta realidad tan compleja. ¿Cómo lo pudimos descubrir? Bueno, sin duda cada quien lo ha vivido de una manera diferente, con variadas intensidades y variadas dificultades, ¿no? Pero me parece que hay aspectos que son sintomáticos que nos ayudan a poder identificar esto de la sustentabilidad de nuestros sentidos de vida. Uno de ellos es los desajustes físicos que pudimos haber vivido en esta época, no solamente en términos del contagio propio de la pandemia, sino todos esos síntomas y malestares que acompañaron el estrés y el desafío de esta situación, sobre todo en el tiempo del confinamiento, cómo nos vivimos físicamente en este sentido, ¿no? Incluso a niveles de alimentación, cuáles trastornos y desajustes en término alimentario, ¿no? Se vivieron, cómo enfrentamos en términos físicos el estilo de vida que veníamos sosteniendo. Otro elemento que nos permite ubicar este aspecto de nuestro sentido de vida lo encontramos en el ámbito emocional. ¿Con qué recursos emocionales pudimos hacer frente o no a la situación de la pandemia? ¿Sí? Y en el ámbito relacional, ¿cuáles son las relaciones que realmente nos pudieron nutrir y sostener en este tiempo del COVID-19? Otro elemento que me parece quedó al descubierto a partir de esta realidad son los arraigos y las honduras de motivaciones y convicciones que manteníamos. Esas motivaciones que eran suficientes en una realidad previa al COVID-19, ¿qué tanto se sostuvieron? ¿Qué tanto siguieron siendo válidas y vigentes?
esas convicciones en cuanto a nuestra manera de ver la vida, en cuanto a nuestra forma de entender las realidades, qué tanto pasaron la prueba y el fuego de todos estos cambios y todos estos desafíos del COVID-19. Y en ese sentido me parece que nos encontramos con que había distancias importantes entre lo que pensábamos y lo que vivíamos, ¿sí? Para los que participamos de alguna manera en este ámbito de la pastoral de la espiritualidad, este es un tema recurrente, ¿no? Una tarea que tiene la pastoral de la espiritualidad sin duda es acortar estas distancias entre lo que decimos creer y lo que realmente vivimos. Y me parece que la pandemia del COVID nos puso justo este desafío de una forma muy, muy cercana, ¿sí? ¿Qué tantas ideas sobre nosotros mismos, sobre la vida, sobre las relaciones, sobre aquello en lo que sosteníamos lo cotidiano, correspondían con la realidad? ¿Y qué tantas distancias nos encontrábamos entre eso que pensábamos que éramos y lo que realmente descubrimos que somos a partir del COVID-19? Otro aspecto que me parece, y por lo menos para mí ha sido un tema de reflexión constante en este tiempo de la pandemia, es la posibilidad de poder identificar con mucha nitidez cuáles son realmente las actitudes y las actitudes que hemos construido para hacerle frente a realidades de desinstalación, de incertidumbre y de cambio, ¿sí? ¿Qué tan bien parados nos encontró esta realidad global que nos enfrentaba inevitablemente a una desinstalación general, ¿sí? ¿Qué tanto nos descubrimos capaces de hacerle frente a la incertidumbre? Cuando este COVID-19 nos desinstaló en este ejercicio del control que creíamos tener sobre nuestra vida y todos los aspectos que le integraban. ¿Cómo nos descubrimos capaces para hacerle frente a esto? A los cambios que se iban presentando semana con semana, a las decisiones gubernamentales que iban siendo informadas, ¿no? De manera periódica, ante este no saber de plazos, de fechas, de cuáles serían realmente las posibilidades para salir adelante en medio de toda esta situación. ¿Qué actitudes y qué actitudes hemos construido para hacerle frente a estas realidades? Y otro de los elementos que muy probablemente todos enfrentamos directa o indirectamente a partir de una vivencia personal, pero también a partir de las personas con las que convivíamos cotidianamente, fue darnos cuenta que la pandemia nos enfrentó a temores conscientes, tal vez algunos de ellos que ya los teníamos bien sabidos, pero también a temores que estaban latentes y de los cuales no éramos conscientes, ¿sí? Hubo una gran cantidad de personas que atravesaron por episodios y siguen atravesando por episodios de ansiedad, por episodios de pánico, ¿sí? Ha incrementado el número de solicitudes para asistencia psicológica y psiquiátrica en este tiempo de la pandemia, y una de las causas principales es esta vivencia del miedo, ¿sí? Nos enfrentamos a varios o muchos de los miedos que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida, pero también a otros nuevos que tal vez no habíamos tocado y que esta realidad nos puso enfrente. Y sin duda todo esto nos lleva a preguntarnos y a revisar cómo está nuestra capacidad de reinventarnos cuando las situaciones cotidianas en las que estamos acostumbrados a vivir cambian, cuando ya no tengo el control de lo que va a ser mi día a día, del curso de mis actividades, del curso de mis recursos, cuando ya las decisiones no dependen solamente de mí, de mi familia, sino que están a otro nivel. ¿Qué capacidad de reinventarnos tenemos frente a todo esto?
que nos sobrepasó y nos desconcertó tremendamente en todos los ámbitos. Asimismo, me parece que uno de los elementos que más se ha puesto a prueba y se sigue poniendo a prueba en este tiempo es cómo está y cómo está configurada la naturaleza y la calidad de nuestra percepción, de nuestra reflexión y nuestra capacidad de análisis de las realidades. Sin duda, creo que este tiempo llegamos incluso a vivir una saturación, ¿no?, de discursos, de información, de opiniones, de posturas. Me tocó escuchar comentarios donde varios coincidían en que ya se sentían saturados ante tanta información, ¿no? En diferentes sectores y en diferentes niveles de discurso escuchábamos opiniones constantes de análisis sobre esta realidad. Me parece que de alguna manera era una forma de hacerle frente, ¿no? Necesitábamos explicarnos lo que estaba pasando a diferentes niveles, pero también ya a un nivel personal, en el diálogo en corto, creo que también se retó mucho el descubrir cuál era nuestra capacidad de profundidad para analizar la realidad y reflexionar sobre ella. Y aquí una buena pregunta que valdría la pena hacernos es ¿en dónde se estacionaron y se siguen estacionando nuestros diálogos sobre el COVID en este tiempo? ¿En dónde está nuestro nivel de reflexión en los diálogos que compartimos en lo cotidiano, ¿sí? Ya sea a nivel familiar, ya sea en los espacios laborales, educativos, pastorales, en dónde estamos poniendo la mirada y a dónde invitamos a los otros a que la pongan, ¿sí? Creo que sin duda esto pone en evidencia cuál es el nivel de interioridad y de profundidad para analizar la realidad que hemos construido. Siendo una comunidad que apuesta por la formación desde una pastoral de la espiritualidad, esto sin duda cobra una gran relevancia, ¿sí? ¿En dónde estamos poniendo la mirada y desde dónde estamos haciendo la lectura de las realidades a propósito de la pandemia? Otro de los grandes retos que nos presentó la pandemia del COVID-19 fue darnos cuenta de una forma muy clara cuál es nuestra capacidad de silencio e introspección. La situación del aislamiento social, del confinamiento, nos enfrentó ante el reto de poder estar con nosotros mismos, ¿no? Y ante esto, bueno, se buscaron y buscamos seguramente en diferentes momentos distracciones, evasiones ante el cambio, el agobio, el estrés que provocaban toda esta situación. Pero también nos presentó la posibilidad de elegir el silencio y la introspección. Aquí valdría la pena preguntarnos qué tanto aprovechamos estos tiempos que también nos ofreció la pandemia para generar y cultivar este hábito del silencio y la introspección, o qué tanta dificultad nos representó el poder hacerlo. Previo a la pandemia, una de las quejas constantes que sin duda expresábamos ante los ritmos acelerados que vivíamos era que nos faltaba tiempo, que no teníamos tiempo, ¿no? Tiempo para la convivencia, tiempo para estar a solas, tiempo para el silencio, tiempo para la recreación, tiempo para hacer esas cosas que cultivaran la interioridad. Y de repente se abre esta puerta y para muchos sí había ahora esta posibilidad de los tiempos y de decidir qué hacer con esos tiempos. Cómo usamos este tiempo también habla de dónde hemos puesto la mirada y cuáles son nuestras prioridades hasta ahora cultivadas. Un elemento más en esto me parece que de gran relevancia es que nos ofrece la posibilidad de descubrir cuál es la calidad
de la relación con nosotros mismos. Desde diferentes realidades personales y familiares, por supuesto, cada quien lo vivimos de una forma diferente, pero en mayor o menor proporción, creo que todos hemos tenido la alternativa de echar una revisión a cómo nos relacionamos, ¿sí? Qué tanto en contacto estábamos con nosotros mismos y qué tipo de relación establecemos a partir de estas realidades desafiantes, de estas realidades que nos desconciertan y nos piden hacerle frente de otra manera. Y aunado a esto, creo que la cuestión del aislamiento y el distanciamiento social nos llevó a conocer cuál es la naturaleza real de los vínculos personales que habíamos construido, ¿sí? Me parece que nos enfrentamos ante la posibilidad de reconocer cuáles eran realmente las relaciones significativas para mí y las que quería mantener, cuáles eran las relaciones que mantenía por tradición, por costumbre, cuáles eran las relaciones que me nutrían y tal vez cuáles eran incluso las relaciones que le aportaban toxicidad a mi vida, ¿no? Esta cuestión de decidir con quién convivía, con quién no, con quién mantenía la distancia, con quién mantenía el contacto y de qué manera, nos puso en evidencia cuál es la naturaleza de nuestros vínculos, ¿sí? Y creo que en gran medida desenmascaró la calidad de las relaciones que establecíamos con los demás, incluso con los más cercanos, ¿no? Con la familia. Hubo familias que se reconfiguraron a partir del COVID-19, en las que cambió la convivencia, en las que cambió el tipo de relación. Hubo familias que se fracturaron y se siguen fracturando con el COVID-19, pero también hubo familias que se fortalecieron y que aprovecharon toda esta situación para darse cuenta de los aspectos que estaban descuidados y que les interesaba retomar y cultivar. Entonces, este tema de los vínculos personales creo que es una de las grandes posibilidades de reflexión que nos ofrece el contexto de la pandemia. Otro que sin duda es uno de los aspectos más desafiantes de este tiempo y que cada persona y cada familia lo vivió de una forma distinta es cuál es nuestra relación con el dolor, con la enfermedad y con la muerte. ¿Qué tan preparados estábamos y estamos para hacer frente a estas realidades? Sin duda hay familias que se han visto más afectadas que otras, que han vivido pérdidas y no solo una, sino varias, que están enfrentando el sufrimiento de algún familiar hospitalizado, de algún familiar que si bien no estaba contagiado por el COVID, sufrió las consecuencias de atención a causa de algún padecimiento ante la gran necesidad que había de atención para los enfermos de COVID. ¿Cómo nos relacionamos con el dolor, con la enfermedad y con la muerte? Creo que esto quedó al descubierto. ¿Qué tanto estábamos preparados para estas realidades y qué tanto habíamos aceptado entrar en relación con esto que la pandemia ya no nos permitió evadir, ¿sí? Que nos puso de frente, tal vez en una cercanía que nunca habíamos experimentado y puso al descubierto nuestros recursos para hacerle frente a estas realidades. Y bueno, en el ámbito de la fe, que es el ámbito en el cual nosotros estamos, creo que una de las experiencias más retadas fue también darnos cuenta de cuál es la naturaleza real de nuestra vivencia de la fe. Si habíamos construido una fe que era capaz de hacerle frente a esta realidad, que era capaz de sostenernos frente a todos los desafíos de esta pandemia y seguirnos
sintiendo y sabiendo sostenidos, acompañados por el Dios en el que creemos, ¿sí? ¿Qué tanto se desenmascaró la vivencia de nuestra fe desde los arraigos en los cuales nosotros la hemos cimentado y qué tanto también quedaron al descubierto esas fragilidades en términos de lo que decíamos creer y vivir? Y finalmente, me parece que también nos estamos enfrentando al desafío de encontrarnos con nuestra comprensión de Dios y su manera de proceder, ¿sí? En ese sentido, se escuchan posturas diversas, algunas incluso encontradas en cuanto a la imagen de Dios que ha prevalecido en este tiempo en los discursos y en los diálogos, ¿no? ¿Cuál es la imagen de Dios que nosotros pudimos reconocer con mucha claridad a partir de la pandemia? Un Dios que acompaña, un Dios que camina, o bien un Dios mágico, intervencionista, al que le rogábamos encarecidamente que pusiera fin, ¿no?, a todos los males que trajo consigo la pandemia. ¿Cuál es nuestra comprensión de Dios y cómo ha sobrevivido, cómo se ha reconfigurado a partir de esta realidad del COVID? Y también cómo entendemos la forma en la que Dios entra en relación con nosotros y la forma en la que Dios entra en relación con el mundo y sus realidades de dolor, de enfermedad, de muerte, de dificultad. Me parece que en el ámbito de la pastoral de la espiritualidad, este ha de ser uno de los temas que hay que poner sobre la mesa. ¿Qué cuestiones están reconfigurando y qué cuestiones quedaron al descubierto en cuanto a la comprensión de Dios y su manera de entrar en relación con los otros, para los no creyentes, pero sobre todo para los que nos decimos creyentes? Y frente a todo esto, me parece que los distintos aspectos que les propongo, y seguramente habrá muchos más, son en gran medida lo que ha configurado la forma en la que hemos salido al encuentro de esta realidad, ¿sí? Me parece que la manera en la que cada uno lo hemos vivido a nivel personal en mucho ha dependido de cuáles son los recursos que habíamos cultivado o no, cuáles son las convicciones en las que habíamos cimentado nuestros sentidos de vida, cuáles eran nuestras condiciones de relación con nosotros mismos, con nosotros, con Dios, cuáles eran nuestras motivaciones. Todo eso nos puso una plataforma para hacerle frente a esta realidad que ha configurado la vivencia que hemos tenido de ella, ¿sí? Porque finalmente salimos al encuentro del COVID desde lo que somos y desde lo que hemos construido, ¿sí? Si bien fue una realidad inédita en la historia y para la gran mayoría de nosotros seguramente no habrá otra de este calibre, de esta talla, la forma en la que cada uno lo vivimos, lo enfrentamos, lo padecimos, en mucho tiene que ver con la persona que hemos hecho de nosotros mismos. Porque me parece que poco o nada de lo que estamos viviendo inició con la pandemia. Me refiero a la vivencia, ¿sí? No precisamente a las cuestiones concretas que ha generado el COVID-19, sino que las grandes consecuencias que estamos viviendo en realidad se fraguaron mucho tiempo atrás. El impacto y los costos que esta pandemia está teniendo a nivel familiar, personal, social, laboral, económico, educativo, eclesial, en realidad están siendo tales por lo que previamente se construyó o no. Lo que estamos padeciendo y viviendo en estos momentos tiene un antecedente y el nivel de las consecuencias y los costos obedece a ese antecedente. Por tanto, me permito hacer esta pregunta. ¿En realidad el tiempo de la pandemia es un tiempo de oscuridad o es un tiempo de luz? ¿Estamos
nublados o es que estamos encandilados justo por todo lo que salió a la luz y que no considerábamos? ¿Qué tanto lo que nos tiene tan nublados, tan confundidos, tan descolocados, fue que de repente se hizo evidente lo que estaba ahí de una forma muy latente, pero tal vez no le habíamos prestado atención? Por eso es que me permito hacer esta pregunta. ¿Estamos nublados o es que fue tanta la claridad que recibimos que esto nos ha encandilado? ¿Por qué digo esto? Porque me parece que muchas cosas habíamos ignorado en diferentes ámbitos y de repente con el tema del COVID cobraron una inusitada nitidez ante nuestra conciencia. Pudiéramos decir muchas cosas estaban ahí, eran evidentes, pero para nuestra conciencia parece que no lo eran y cobraron una nitidez que no habían tenido tiempo atrás, por lo cual habría que preguntarnos, ¿sí? Si este tiempo, más que un tiempo de confusión, de lamentaciones, de dolor, solamente marcado por el sufrimiento, ¿sí? Por las pérdidas, por todos estos cambios que parece nos están costando enfrentar, no nos ofrece realmente posibilidades al descubrirlo como un tiempo que nos presenta la alternativa de mirar y de escuchar de una forma nueva, ¿no? Sin duda, cuando enfrentamos momentos de oscuridad, y me refiero no solamente en cuanto a lo espiritual, lo anímico, sino en una cuestión física patente, estar en oscuridad alerta a otros sentidos. Y cuando estamos en oscuridad se hace muy necesario escuchar. Ojalá y que las distintas oscuridades que estamos enfrentando de verdad nos abran la conciencia y la capacidad de escucha para poder reconocer lo que se nos está comunicando en este tiempo y que tal vez de otra manera y en otras circunstancias no lo hubiéramos podido escuchar. Por tanto, me parece que valdría la pena que consideráramos que este tiempo también puede ser un tiempo con posibilidades de transformación de las realidades tanto personales como familiares, comunitarias, eclesiales, sociales, educativas, pero esto solamente será posible si vamos a lo profundo de las estructuras que hemos construido, ¿sí? Si nos damos la oportunidad de hacer una mirada que vaya a las raíces y que pueda de verdad detenerse a considerar cómo son y de qué tipo son y qué sostienen estas estructuras personales, familiares, sociales y eclesiales en las cuales hemos cimentado nuestra vida y nuestra persona, ¿sí? Si nos damos la oportunidad de ir a lo profundo, creo que entonces habría posibilidades de transformación. En este sentido, ¿de qué dependerán los frutos de este tiempo? Me parece que no podemos hacer generalizaciones y me parece que lo que cada uno recojamos y nos apropiemos de este tiempo de la pandemia dependerá en gran medida de los ajustes, las búsquedas, las elecciones y las decisiones que emprendamos a partir de lo que estamos descubriendo, a partir de aquello de lo que nos estamos percatando y a partir de aquello que cada uno estamos viviendo en su realidad concreta, ¿sí? De aquello que decidamos a partir de ahora, de aquello que prioricemos, que reconfiguremos a partir del COVID, creo que en esa medida será el tipo y la cantidad de frutos que este tiempo tenga para cada uno de nosotros. Porque me parece que estamos ya haciendo una conclusión de esta reflexión. Me parece que estamos ante la oportunidad de configurar un orden nuevo, con las posibilidades que la luz que esta pandemia recibida nos ha ofrecido, ¿sí?
Por eso me permito decir que tal vez no ha sido un tiempo de oscuridad, sino un tiempo de mucha luz. Y en la medida en que podamos mirarla y podamos estar dispuestos y en condiciones de recibirla, estaremos en posibilidad de configurar un orden nuevo si es que descubrimos la necesidad de hacerlo. Si es que vimos la necesidad de hacer cambios, creo que es una buena oportunidad. Y esto nos lleva a una pregunta que les planteo como el cierre de esta reflexión, ¿sí? Frente a todas estas realidades y frente a estas posibilidades de cambio, ¿de qué claridades nos dejaremos iluminar y acompañar? ¿Desde dónde elegimos hacer la lectura de esto que estamos viviendo? Pero también desde dónde queremos reconfigurar nuestros sentidos y nuestras motivaciones de aquí en adelante, ¿sí? Siendo una comunidad que colabora y promueve la pastoral de la espiritualidad, me parece que habría una respuesta obvia y sería el disponernos para dejarnos guiar por la luz del espíritu en este tiempo y a partir de esta luz poder entrar en discernimientos profundos para buscar este orden nuevo en las diferentes realidades y los diferentes ámbitos. Finalmente, esta será la invitación recurrente a lo largo de esta semana de espiritualidad, que podamos hacer una lectura más allá de lo evidente y de lo aparente y que nos demos la oportunidad de ir a lo profundo para poder descubrir qué es lo que el espíritu nos está invitando a escuchar en este tiempo. Y en esta tarea, sin duda, los místicos del Carmelo desde su pedagogía serán aliados excelentes y confiables que pueden guiarnos y acompañarnos en este camino. Confío pues que todo lo que se va a reflexionar y compartir en esta semana de espiritualidad nos acompañe en este desafío y en esta tarea de hacer lecturas nuevas y lecturas que aporten sentidos sólidos, sentidos de vida consistentes para todos aquellos con los que convivimos. Muchas gracias. Si a alguien le gustaría hacer algún comentario o alguna pregunta a propósito de la reflexión, las pueden compartir a partir del chat y aquí las vamos a estar leyendo y contestando para todos.
Bueno, ya tenemos algunas preguntas de parte de quienes nos están viendo y escuchando. Tenemos una primera que dice, ¿qué propondrías en términos de renovación para la pastoral de la espiritualidad a partir de las señalizaciones que oportunamente haces para la misma en este contexto de la pandemia, como por ejemplo el replanteamiento de la imagen de Dios? Es una pregunta de Diana. Bueno, Diana, me parece que en primer término habría que darnos el tiempo para repensar lo que estamos entendiendo por pastoral de la espiritualidad, porque este contexto de la pandemia creo que nos está presentando desafíos nuevos en términos de todos los procesos y dinamismos que se están trastocando a nivel personal, comunitario, familiar y social. Tal vez convendría revisar si los puntos de partida están donde pensábamos o habría que repensarlos. Creo que el aterrizaje y este choque que estamos teniendo con nosotros mismos a partir de la realidad incluso nos está replanteando dónde estamos y quiénes somos. Y desde ahí creo que viene toda una reconfiguración. Pero creo que uno de los ámbitos que en lo personal yo descubro como un punto de partida a resignificar son los procesos humanos de aquellos a quienes acompañamos, el poder situarnos y el poder tener mayor claridad de dónde están los dinamismos humanos de las personas que acompañamos en términos incluso de manejo emocional, de autoconocimiento, de condiciones de interioridad, de estilos de vida, de niveles de introspección. No darlo por supuesto. Creo que la pandemia nos está llevando a superar los supuestos y verificar dónde están los puntos de partida personales y colectivos en este proceso. Y por supuesto, en ese sentido, creo que se resitúa la imagen de Dios. Creo que ya la imagen de un Dios intervencionista caducó en muchos procesos personales y esto enfrentó crisis muy fuertes, ¿no? Cuando había una tendencia en los primeros meses hacia pedir, ¿no?, la intervención milagrosa para que toda esta realidad terminara, y el proceso se ha prolongado tanto, creo que nos presenta la posibilidad de poder redescubrir el Dios de Jesús. Me parece que en términos de fe, esa es una de las grandes alternativas que tenemos, superar los fetiches y poder redescubrir un Dios más cercano a lo humano, un Dios que camina con la persona, un Dios que está entre nosotros, más que interviniendo, acompañando, dando sentido, descubriendo posibilidades de vida, y esto creo que nos acerca mucho más al rostro del Dios de Jesús y a la posibilidad de descubrir un Dios realmente encarnado. Y a partir de reconfigurar este rostro como un Dios así, encarnado, creo que se vuelve más posible hacer una pastoral encarnada con todas las implicaciones y todas las concreciones que esto supone. Pregunta Ana María. Anita, muchas gracias por tus palabras. Dice Anita que le resulta muy esperanzador la reflexión del día de hoy. De verdad confío en que frente a todas las noticias tristes, dolorosas, fatalistas que escuchamos todos los días, podamos también hacer espacio para escuchar y recibir otras miradas, otros mensajes. Sobre todo, creo que en este ámbito de la pastoral de la espiritualidad tendríamos como una de las grandes tareas ser quienes apuntalemos este tipo de miradas cuando tendríamos que ser quienes estemos más conscientes que los procesos de vida, los procesos de fe, los procesos de madurez atraviesan por periodos de noche, por periodos de no saber, por periodos de desinstalación,
por periodos marcados por el dolor. Creo que una mirada desde la pastoral de la espiritualidad puede aportar mucho en este sentido, sabiendo que la vida misma atraviesa por estos procesos, por estos caminos, y que si bien ahora se ha hecho muy intenso porque lo vivimos de manera colectiva, ¿no? Y global, no está fuera de la realidad misma de la vida, que es las altas, las bajas, los momentos de fortaleza, de vulnerabilidad, de dolor, de alegría. Creo que lo que ha variado es la intensidad y la proximidad con las que los vivimos de forma colectiva, pero ojalá que no perdamos de vista que sigue siendo parte de la misma realidad de la vida y que como todo proceso de vida descubre la posibilidad de la transición, la transformación, y que bueno, como cristianos sigamos bien claros y firmes en que la muerte, las realidades de muerte y de dolor no son la última palabra, ¿no? Porque nuestra fe está en la esperanza y en la resurrección. Dice Carla Guadalupe, ¿será entonces que la pandemia es nuestro tiempo de volver a las fuentes? Me parece, Carla, que es un recordatorio más. Me parece que esta invitación del volver a las fuentes ya nos lo planteaban las realidades previas a la pandemia, solamente que no lo veíamos o no lo recorríamos, pero esta necesidad de volver a lo esencial, de volver a los cimientos en términos humanos, en términos de la fe, en términos de reconstrucción social, ya estaba ahí. Lo que estamos viviendo, creo, la diferencia es la proporción de las consecuencias, pero la descomposición social, la falta de procesos de fe maduros, la falta de una espiritualidad auténtica en un gran número de creyentes ya estaba ahí. Creo que la pandemia es otro recordatorio decisivo. Me parece que si hubiera algo contundente en esta pandemia será que si no escuchamos, si no tomamos decisiones distintas a partir de un acontecimiento tan contundente como el de la pandemia, me parece que difícilmente lo haremos en otras circunstancias en términos colectivos. Creo que es ahí donde yo vería la novedad en este tiempo. Creo que sigue siendo la misma invitación, pero ahora es un recordatorio a mayor escala, a una macro escala, y finalmente dependerá no del acontecimiento mismo, sino de la forma en la que cada uno entremos en relación con el acontecimiento y de las decisiones que tomemos a partir de él. Dice Alma Rosa, como bien dices, muchos aspectos han salido a la luz a nivel personal e institucional y quizá es oportuno darnos el tiempo de asumir y aceptar entonces en dónde acomodo para seguir el proceso de crecimiento. Sí, Alma, yo coincido contigo en que es un tiempo en el que muchas cosas se desenmascararon, cosas que inconscientemente estaban ocultas, cosas que intencionalmente manteníamos ocultas a nivel social, a nivel familiar y personal, y también a nivel institucional, por supuesto, pero creo que es también al estar en esta dinámica de desenmascaramiento, pues la oportunidad de poder tomar decisiones distintas y de ver con mucha claridad cuáles son las áreas y los procesos en los que hay que asumir decisiones para continuar el camino de crecimiento y de madurez. Pregunta la misma Alma, ¿qué pistas nos pudieras aportar para vivir este camino? Pues yo creo que en ese sentido depende en mucho de cada persona y de cada realidad, pero si hablara de algunos aspectos que considero nos pudieran ayudar en términos generales, el primero sería hacer un ejercicio de introspección muy honesta, de darnos un tiempo realmente intencionado
para hacer discernimiento en esos temas que salieron a la luz de manera personal en este tiempo y de buscar los medios para acompañar lo que este discernimiento traiga consigo, ¿sí? Creo que ese sería el punto de partida. En la pastoral de la espiritualidad escuchamos mucho, ¿no? Que el punto de partida es la toma de conciencia, pero no lo es todo. Creo que este tiempo nos ofrece la posibilidad de la toma de conciencia, pero lo que hagamos con eso ya serán decisiones personales. Así que creo que cultivar de una forma seria, asignando y otorgando tiempos, recursos, medios concretos para cultivar la interioridad ahí donde encontró sus topes, ahí donde encontró sus desafíos y sus límites, me parece que sería un elemento primordial en este sentido, ¿no? Y también cómo asumir a partir de lo que descubramos en este proceso, cuáles son las realidades personales que requieren ser abordadas de una forma distinta tal vez, cuáles son las realidades que requieren incluso procesos concretos de acompañamiento, cuáles son las realidades que implican decisiones distintas, cuáles son las realidades que implican una reconfiguración o un replanteamiento de las motivaciones y también desenmascarar aquellas situaciones que pretendemos prioridades cuando tal vez este tiempo nos puso enfrente la distancia que hay con esto. Creo que todo parte pues de un ejercicio profundo de autorrevisión, de autoconocimiento y a partir de ahí abrirnos a las rutas que el espíritu sugiera en esta tarea. Alejandra nos comenta, tu ponencia me confirma lo que Jesús nos dice, que es verdad, camino y vida. Tiempo de luz. Tiempo de luz y ponernos a la escucha amorosa de nuestra propia interioridad y tocar los aspectos de nuestra vida. Sí, Ale, coincido contigo en que sí tiene la posibilidad de ser un tiempo de luz, de mucha luz y que requiere de nosotros una actitud de escucha. Celia nos comparte, Reina, has tocado puntos esenciales para revisar nuestra vida y dejarnos transformar por el Espíritu en un tiempo de gracia como el que estamos viviendo. Sí, yo coincido mucho en que es importante que recuperemos una mirada sobre este tiempo como un auténtico tiempo de gracia. Y desafortunadamente, frecuentemente los pasos y los signos de la gracia no son siempre percibidos, solamente para los que están atentos y están dispuestos a mirar a lo profundo. Ojalá que seamos muchos los que tengamos esta capacidad de descubrirlo como un tiempo de gracia y vivirlo como tal, acompañando también a otros a que lo vivan de esta manera. Margarita Galicia agradece por la ponencia. Muchas gracias, Margarita. Me da mucho gusto leer tus palabras. Sí lo veo, desde ahí si quieres, para que no te... Sí. Dice Chuy Velasco, me pareció muy enriquecedora la ponencia, especialmente el modo como concluía, abriendo una luz en medio de la oscuridad. Me gustaría preguntar, además de la luz en el espíritu, ¿qué otras posturas
son más latentes que deterioran nuestra fe. A ver si entiendo bien la pregunta. Me parece que en este tiempo, Chuy, estamos ante grandes posibilidades y grandes riesgos. El hecho de que estamos en contacto con muchas voces, muchos discursos, muchas perspectivas, nos ofrece, me parece, un espectro muy amplio, ¿no? De posibilidades para hacer lectura de todo lo que estamos viviendo, pero también me parece que encontramos el riesgo de darle entrada y darle mucho espacio a aquellas que aporten poco y que nos ofrezcan de verdad claridades oportunas según las realidades que cada uno estamos viviendo a nivel personal y en los distintos ámbitos en los que nos envolvemos. Creo que en ese sentido la ruta más confiable estará en el ejercicio del silencio, de la oración y del discernimiento, que vaya aclarando esas trampas y esas posibles confusiones en medio de tantas voces que nos están rodeando. Creo que ese será el camino que permita determinar qué es lo que nos puede socavar, deteriorar o influir de una manera no conveniente en todo este proceso. Dice Marta María Zúñiga, la experiencia vivida por el COVID-19 en Carolina del Sur, en un principio se vivió con mucha oscuridad y un sinfín de preguntas. En este momento se vive diferente, se va descubriendo un Dios cercano y solidario a través de los demás. Sí, creo que hace falta y es muy importante, qué bueno que nos lo compartan, el darnos cuenta que no todo ha sido negativo, que para muchas personas incluso ha sido un tiempo de muchas posibilidades, ha sido incluso un tiempo de crecimiento, de enriquecimiento en diferentes sentidos, que ha traído realidades nuevas, renovadoras, ¿sí? Que ha también sacado a la luz lo bueno, ¿no? Que tenemos como humanidad, así como vimos expresiones de mucha inconsciencia y de mucha ignorancia, también hemos visto expresiones sumamente nobles, ¿no? Que enaltecen el espíritu humano y que si no estuviéramos frente a una realidad tan retadora como esta, difícilmente lo podríamos ver. Ale dice, gracias por tu compartir, es tiempo de esperanza bajo la mirada de Jesús que humaniza la dignidad del hombre. Gracias, Ale. Esa ya la leíamos. Dice Margarita Galicia, cuando hablas de convicciones se me viene a la mente la palabra construir sobre roca. Creo que coincido en el sentido de que este tiempo nos puso al descubierto si estábamos cimentados sobre arena o sobre roca. Y si estábamos sobre roca, pues qué tan consistentes, ¿no? Eran esas rocas en las que estamos construyendo nuestra vida y nuestra espiritualidad. Entonces, en ese sentido, me parece que si ya descubrimos las carencias, los huecos, las fragilidades, pues es una buena oportunidad para reconfigurarnos y resituar en dónde queremos arraigarnos y en dónde queremos arraigar nuestra vida y nuestra vivencia espiritual. Dice Noemí, estoy de acuerdo en que es un tiempo de luz para transformar desde lo profundo con la gracia de Dios. Gracias, Noemí. Saludos. Dice Omar, me gustó mucho la pregunta, ¿nublados o encandilados? Es grato y esperanzador escuchar esto observando el actuar de Dios en medio de todo. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias. Gracias, Omar. Dice María del Carmen, gracias por tu compartir.
tan bello tema que toca el corazón e invita a ponernos de frente con nuestra vida a la escucha amorosa de nuestro buen Dios, que alienta mucho la fe. Muchas gracias. Pues creo que son todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron por esta plataforma. Los seguimos invitando para que se conecten el día de mañana y estén presentes en todas las reflexiones que se tendrán a lo largo de esta semana de espiritualidad. Por mi parte es todo. Reciban un abrazo y confío en que podamos salir adelante en este tiempo que todavía resta con los desafíos de la pandemia, pero ojalá y que lo podamos hacer de una forma más consciente y más intencionada. Muchas gracias y buenas tardes.